Lista de cosas que el Dr. Jack Bright no puede hacer en la fundación. 151. No se tiene permitido que Abel discuta con trolls de foros. 152. El Dr. Bright no puede hacer truco o trato, nunca. 153. Abel no es Kratos. 154. El Dr. Bright ya no puede producir, crear o recordarle al personal las guerras de robots SCP. 155. No deberán enviarse copias de SCP-1981 a los vídeos caseros más divertidos de América 70, 1 o subirlas a YouTube 2 o a Y o Porn 3 o a TOS, 0. 156. El Dr. Bright no puede solo decir no a órdenes del 05 alegando que son instancias de SCP-5200-J1. El Dr. Bright tampoco puede referirse a el Comando 05 comandantes de DMs, el conserje, cualquier miembro del personal de la fundación como los chicos geniales. 157. El Dr. Bright no es el jefe final de nada. 158. El Dr. Bright no se ha ganado internet y no tiene autorizado declarar que cualquier otro individuo lo ha logrado. 1 ni puede reclamar distribuir instancias de SCP-335 bajo dicha premisa. 159. El Dr. Bright no puede mostrarle al personal subalterno su marca de belleza. 1. El Dr. Bright no puede usar a SCP-137 en ningún producto Hasbro. 160. El Dr. Bright no podrá llevarse a SCP-1187 para un paseo. 161. El Dr. Bright no puede enviar ningún incidente a los premios Darwin. Ni siquiera si está seguro que ganaría. 162. El Dr. Bright no puede enseñar a SCP-1370 a jugar videojuegos multijugador. ¿No fue una mejora darle el vocabulario de un jugador preadolescente promedio de o introducirlo al concepto de Teabag Inc. 7374, 163. Los EY-Pods no necesitan sombreros, pajaritas o ninguna otra forma de ropa. 164. El Dr. Bright no puede usar datos borrados en informes SCP como MadLib 165. Robo Chico no es una pieza del dios roto. 166. El Dr. Bright no puede crear una almohada anatómicamente correcta modelada a partir del cuerpo de SCP-173, SCP-105, SCP-999-J, SCP-07602, 0 del Dr. Crow. 167. Los siguientes no son fuentes apropiadas para personal de clase D. 1. Agencias de trabajos temporales. 2. Listas de anuncios. 3. Participantes de reality shows de talentos. 4. Grabaciones de Jerry Springer. 5. Huérfanos. 6. Pilluelos. 7. Ragamuffins. 8. Esos hijos de perra que me rayaron la pintura del coche en el tren de lavado. 9. Exnovias. 10. Exnovios. 11. Excompañeros de cualquier variación de género. 12. Suegros de los miembros del personal. 13. Hilos de comentarios en YouTube. 14. Trolls de foros. 15. Adolescentes angustiosos. 16. Malas solicitudes a la Fundación SCP. Se han efectuado 2 excepciones, pero el resto ya es pasarse. 17. Occupy Street. 18. El Tea Party. 19. El Partido Verde. 20. El Partido Verde. 21. La reunión de los juzgados. 21.1 ¿Cómo diablos funcionó? 168. Los siguientes ítems no son SCPs. 1. Arcoiris. 2. Arcoiris dobles. 3. Rainbows, sean sónicos o lo que sea. 4. Las olas. 5. La luna. 6. Jodidos imanes. 7. Piedras que rebotan 3 veces antes de hundirse en el agua. 8. Queso de soya. 9. Hippies. 10. Hipsters. 11. Miles. 12. GMILFS. 13. GGMILFS. 14. Sketches divertidos de SNL como no existen, no pueden ser SCPs. 15. Los pechos de quien sea. 16. Gente que sabe resolver cubos de Rubik, de cualquier tamaño. 17. Pokémon Cine en general. 169. Nadie se refiere nunca al Dr. Bright como Timmy ya no puede presentarle al nuevo personal a SCP-524, 170. El ornitorrinco no es un SCP. No, en serio. No, ni siquiera un X-171. El Dr. Bright no puede probar ritos de creepypastas de internet usando personal de clase D. 172. SCP-963 no es un artefacto del milenio. 173. El Dr. Bright debería abstenerse de intentar convencer a SCP-237 de hacerse Brony. 1. Ni siquiera para mejorar su disposición. 2. Para ese asunto, intentar hacer Brony a SCP-042 solo empeorará las cosas. 174. Poner a un equino, da igual cuán pequeño, dentro de SCP-914 en muy fino otra vez está estrictamente prohibido. No, no te lo puedes quedar. 175.
La respuesta a una brecha de contención nunca es reclutar un equipo de adolescentes con actitud, 1 o enviar 5 anillos a 5 jóvenes especiales, 2 o preguntarle a los empleados subalternos si son tíos lo bastante malos como para contener la brecha 176. El Dr. Bright no puede afirmar que ha sido entrenado para conquistar galaxias, 177. El Dr. Bright no debería intentar neutralizar a SCP-682 usando el poder de la amistad, el poder del amor, o cualquier otra clase de poder el cual no se haya demostrado que realmente exista. 178. El Dr. Bright no le recuerda a nadie de la nena con el poder del vudú 91, y no puede decirle a nadie más que le recuerdan a lo mismo. 179. La insurgencia del caos no tiene interés en invocar demonios al universo material para servir a los poderes ruinosos del caos y por ende, el Dr. Bright no puede informar a los nuevos investigadores de ello. 180. El Dr. Bright no puede escribir cuentas sobre SCP-582 para enfrentar los miembros del personal subalterno que le pongan de los nervios. 181. El Dr. Bright no puede pegar imanes de nevera en equipamiento de la Fundación, SCP-914, SCP-882, víctimas de SCP-217, trozos del dios roto y cualquier objeto magnético bajo control de la Fundación. 182. SCP-1916 solo funciona si se administra oralmente. Ya sabemos esto. No hay ninguna razón para hacer más pruebas. Dr. Bright. 183. La Real Doll que el Dr. Bright compró no tiene autorización de seguridad para nada. Uno ni siquiera si escribe informes mejor que el Dr. Kondraki. 184. Comillas porque no se considera autorización para pruebas cruzadas de SCP-s. 185. La Fundación no tiene un destacamento móvil dedicado a la captura y contención de trolls de foros 1. El Dr. Bright no puede fundar un nuevo destacamento móvil dedicado a la captura y contención de trolls de foros. 186. La mano de la serpiente no es sinónimo de masturbación. 187. Tu madre no es tan fea que SCP-096 no la miró. 188. SCP-173 no es una niñera. Jugar con SCP-173 donde está el bebé es absolutamente cruel. No es, como el Dr. Bright afirma, expletivo, mente desternillante. 189. El Dr. Bright ya no está invitado a la fiesta vacacional anual de la Fundación. 1. El Dr. Bright no puede organizar su propia fiesta vacacional de la Fundación. 2. La fiesta vacacional de la Fundación está cancelada indefinidamente. 190. SCP-682 no tiene un logotipo de Wondertainment estampado en la parte superior del paladar 1 o en la posterior. 191. Está estrictamente prohibido reproducir la canción Thriller en presencia de víctimas de SCP-008. 1. También está prohibido soltar víctimas de SCP-008 y golpearlas para simular Minecraft. 2. Tampoco es una excusa válida el empujar a varios agentes ante víctimas de SCP-008 para simular Resident Evil. 3. El Dr. Bright ya no puede acercarse a víctimas de SCP-008. 192. SCP-682 no será saciado por el sacrificio ritual de una virgen. 193. Filmar, dirigir o actuar en cintas sexuales de celebridades no son trabajos apropiados para el señor de Edge. 194. Cualquier cosa que involucre las palabras salsa de elefantes. El sitio 19 todavía se está recuperando del último incidente. 195. Me gustan los penes pequeños en el culo no es una autorización válida para alimentar a SCP-1575 a uno con un elefante. 196. El Dr. Bright no debe, en ninguna circunstancia, intentar poseer a SCP-682. 197. Toque a SCP-1453 hace un ratito no es una excusa válida para ninguna brecha de contención. 198. Sin camisa, sin zapatos, no hay servicio. 96 no implica que los pantalones y la ropa interior no son partes requeridas del código de vestimenta 1 por partida doble. Sin camisa, sin zapatos, no hay servicio no es parte de ningún código oficial de vestimenta de la Fundación. 199. El Dr. Bright no puede usar esta lista como un currículum. 200. El Dr. Bright no debe comenzar sus oraciones con no fuera esa, incluso especialmente en presencia de SCP-343.